pasada, el titular del Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el decreto del Plan B de la reforma electoral legal aprobado por el Senado y aprobado por la Cámara de Diputados. Entra en vigor a partir del primer minuto de mañana viernes. Como lo mandata el decreto presidencial, de inmediato también quedó cesado el exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo, con quien tenemos comunicación en este preciso momento y a quien saludo y le agradezco acudir a esta cita con la audiencia de Grupo Fórmula. Edmundo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias a ti por abrir este espacio y con el gusto siempre de saludarte. A tus órdenes, Pepe. Supongo que te sientes raro después de prácticamente 15 años de ocupar un puesto clave desde el punto de vista técnico y jurídico también dentro del Instituto Nacional Electoral. Ya te vemos hasta sin corbata. Sí, Pepe, un poco raro, sin corbata, después de tantos años de estar sujeto día a día, porque el tema electoral nunca para. El INE del 14 para acá ha organizado 331 elecciones, no hemos dejado de hacer elecciones. Y bueno, parte de la vestimenta es la corbata, aunque te voy a confesar que uno se siente más cómodo, ¿eh? Pues me imagino que te sientes más cómodo y sobre todo con un poco menos de presión, aunque supongo que estarás ya planeando una estrategia para ver cómo evolucionan las cosas, porque si se echa para atrás por parte de la Suprema Corte la reforma, el decreto de reforma del Plan B, la reforma electoral, ¿podrías tú en un momento dado regresar? Efectivamente, Pepe, y no esperé a eso, la verdad, te lo comparto. Desde la mañana de hoy, a primera hora que se abrieron los tribunales, interpuse ya 2 recursos. Uno frente a los juzgados federales, solicitando un amparo en relación a lo que en un momento más te voy a explicar, y otro recurso más, un juicio ciudadano frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y voy por partes, Pepe, te explico y a la audiencia. En primer lugar, considero que es una arbitrariedad e ilegal el conjunto del Plan B, que hoy en la madrugada se publicó la segunda parte, porque la primera parte ya se había publicado el pasado 27 de diciembre y que comprendía lo que tiene que ver con la Ley de Comunicación Social y Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Pero hoy en la mañana se publicó la segunda parte, que afecta a 4 leyes que tienen que ver con materia electoral. Es indudablemente la más voluminosa y compleja, porque tiene que ver con la operación del instituto, que es todo lo que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y todo lo que tiene que ver con medios de impugnación. En conjunto, lo creo en lo personal, pero el conjunto, por unanimidad, el pasado 25 de enero, todos los miembros del Consejo General del Instituto me instruyeron en ese momento, en mi carácter de secretario ejecutivo, a interponer todos los recursos legales a nuestro alcance para combatir lo que consideramos una inconstitucionalidad de este llamado Plan B. ¿Qué es Plan B? Porque Plan A, como ustedes recordarán, pues no pasó, porque no tuvo las 2/3 partes del Congreso de la Unión para promulgarse. Entonces el Ejecutivo Federal, ante esa situación, lo que fue haciendo fue elaborar el famoso Plan B, que se publicó en la madrugada del día de hoy. Pero por otro lado, aparte de un rosario, como se le ha denominado, de irregularidades legales, de inconstitucionalidades, en lo que se refiere a mi persona, me dedican un artículo transitorio de esa ley, que es el artículo 17 transitorio, en donde a diferencia del paquete de la ley que entrará en vigor el día de mañana, es decir, 24 horas después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, como es costumbre de todos los paquetes legales y constitucionales, en el caso particular, lo que sucede es que el artículo 17 transitorio dice que me cesan inmediatamente en el momento en que se publica la ley. Ni siquiera me dieron las 24 horas para entrar en vigor la misma. Y señala que se me debe separar del cargo, de manera tal
que desde el primer momento del día de hoy yo dejé de ser secretario ejecutivo en razón de ese transitorio. Y inmediatamente, como te mencionaba hace un momento, abrieron los tribunales y yo interpuse los dos recursos. ¿Cuáles Sobre son todo los argumentos que llevas en esa solicitud, en esas impugnaciones? Claro que sí, son los siguientes. En primer lugar, la consideración de que es inconstitucional, porque el nombramiento del secretario ejecutivo, y eso está todavía en la Constitución vigente en la materia, es un nombramiento que hace el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no la Cámara de Diputados, no el Congreso de la Unión. De manera tal que el que me nombró en su momento y el que podría en todo caso destituirme es el Consejo General, no el Congreso de la Unión y no a través de una ley en la particular y un transitorio. En segundo lugar, hemos aprendido que las leyes deben tener tres características fundamentales. Deben ser generales, deben ser abstractas y deben ser impersonales. Y el artículo 17 transitorio por el cual me cesan no corresponde a ninguna de estas tres características. No es general porque está dedicado a mi persona, en mi carácter en ese momento de secretario ejecutivo. No es impersonal por la misma razón y no es abstracto porque se refiere a un caso particular. Entonces, estoy solicitando el amparo de la justicia federal, estoy solicitando también una consideración del Tribunal Electoral para que se me restituya en el cargo en virtud de la irregularidad y la inconstitucionalidad con la cual se me destituyó. ¿Cuántas inconstitucionalidades contiene el plan B de la reforma electoral legal vía decreto? Mira, son una gran cantidad. Incluso nosotros ya interpusimos recientemente y fue aceptada por la Corte una primera controversia para lo que tiene que ver con la Ley General de Comunicación y Responsabilidades de Funcionarios Públicos. Y está por interponer el instituto otra controversia para lo que se publicó el día de hoy. Y es una gran cantidad de argumentos que estamos poniendo frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo ver la inconstitucionalidad. Voy a tal vez a lo más simbólico o lo más grave del asunto. La Constitución nos otorga, como al Instituto Nacional Electoral, una serie de atribuciones que tienen que ver sobre todo con principios como la autonomía y la imparcialidad del árbitro para poder ser justamente eso, un árbitro en las contiendas electorales y tener la imparcialidad y la distancia suficiente frente a candidatos, frente a partidos políticos para poder organizar elecciones creíbles, como lo que ha sucedido en estas últimas 3 décadas con las elecciones que ha organizado el IFE y ahora el INE. Y pensamos nosotros que eso que está en la letra de la Constitución y no se ha modificado, con el plan B se pone en duda. Voy por partes. Una que es muy grave es lo que tiene que ver con la organización del propio instituto. El instituto tiene un despliegue nacional importante. Tenemos 300 oficinas, una por cada distrito electoral, y 32, una por cada localidad en que está dividida la geografía del país, que son oficinas permanentes del instituto para varios propósitos. Uno de ellos es lo que toda la ciudadanía conoce, la expedición de la credencial para votar con fotografía, que eso es un trabajo cotidiano que tiene que hacer el instituto. Pero para lo que hace a la organización de las elecciones, supone, en virtud de que quien hace las elecciones realmente es la ciudadanía, a diferencia de lo que sucede en otros países, Pepe, en donde están predeterminados incluso funcionarios públicos para recibir el voto y contar el voto de la ciudadanía. En nuestro país, dada nuestra historia y las desconfianzas asociadas, lo que hace el Instituto Nacional es sortear quiénes serán funcionarios, funcionarias de mesas directivas de casilla para evitar cualquier sesgo y buscar la mayor neutralidad posible de quienes van a ocupar los puestos el día de las elecciones. Y lo que hace el instituto es buscarles, capacitarles y además acompañarles el día de la jornada para que puedan hacer su trabajo.
El plan B lo que hace es mutilar todo eso, porque en primer término, nuestras juntas distritales, que es un cuerpo de profesionales integrado fundamentalmente por 5 vocales con especialidades específicas, se reduce ese funcionariado a un vocal y a un auxiliar para atender un distrito que, de acuerdo a la última distritación que acabamos de hacer con el censo del INEGI del 2020, tiene más de 400,000 ciudadanos inscritos en esa circunscripción electoral. Un funcionario para atender esa complejidad geográfica, para ir tejiendo las redes de conocimiento del terreno, para ir tejiendo las redes de conocimiento de los actores sociales y políticos, nos llevaría a ir poniendo en duda la calidad de la organización del proceso electoral. Te doy otro dato. La antigua LEGIPE, que ahora está siendo sustituida por este plan B, suponía la organización de procesos electorales federales a lo largo de 9 meses, es decir, de septiembre de un año a junio del otro año, en el cual se desplegaba la jornada electoral. Ahora lo que se hace es reducir ese periodo a 6 meses y medio, y además después de haber mutilado este cuerpo profesional que llamamos el Servicio Civil de Carrera, el Servicio Profesional Electoral del Instituto, lo que llevaría y traería como consecuencia en un plazo menor contratar gente temporal para hacerse cargo de la complejidad de la organización de las elecciones. Te doy un dato adicional. El Servicio Profesional Electoral del Instituto asciende en este momento a más de 5,700 personas. El plan B supone el que se despida al 84.5% de ellos. Es decir, estaría mutilando a la gente que ha llegado a sus puestos por concursos públicos, por exámenes complejos y que además se mantienen en su posición siendo permanentemente evaluados y sujetos incluso a cambios de adscripción a lo largo del territorio nacional para poder desplegar a las mejores mujeres y hombres en la organización de la elección. Todo esto es eliminado por el plan B y entonces supondría en plazos de 6 meses y medio organizar las elecciones del 24, que son las que están a la puerta, contratando a personal temporal que no tendría esta capacitación, esta habilitación, esta experiencia y además, perdón que lo diga así, que no sabríamos sus orígenes, ahora, incluso políticos, para garantizar claro, su neutralidad necesaria. A eso iba justamente Edmundo Jacobo. Se perderá con todo esto que nos explicas con precisión y detalle, se perderá certeza electoral, los que vamos a votar cuando nos convoque los periodos electorales, tendremos certeza de que nuestro voto va a contar y va a ser bien contado y que el resultado electoral va a ser un resultado confiable, o hay la sospecha de que una corriente política determinada, la que está hoy en el poder, tendrá el control del proceso electoral como ocurría en los viejos y remotos tiempos del partido hegemónico del PRI? Tengo mis serias dudas y lo lamento decir que podría suceder eso que estás mencionando, Pepe, que esta certeza que hemos ganado, esta paz pública en las contiendas electorales para elegir gobernantes y representantes, que llevamos 3 décadas organizando elecciones con paz pública, con cambios y relevos de diferentes ideologías y partidos políticos, se pudiera perder. Y mi pregunta es, ¿por qué? Si hemos ganado en certeza, en pluralidad, en renovación de liderazgos y dando certeza y confianza a la ciudadanía, podríamos perderlo con la implementación del llamado Plan B, porque justamente atenta contra la fundamental, la certeza en la organización de las elecciones, Pepe. Hoy se refirió a tu persona el presidente de la República, te llamó incluso cínico, diciéndote que lo que buscas es un empleo vitalicio. Creo que el presidente de la República está mal informado. La Constitución también en ese sentido es muy clara. El secretario ejecutivo puede ocupar ese cargo por 2 periodos, cada uno de 6 años, no más de eso. Yo tengo un mandato ahorita
del Consejo General hasta 2026. No podría ir más allá de esa fecha. Están muy claras las reglas del juego al respecto. Y no es mi intención extender mi pedido vitaliciamente, de ninguna manera. Lo hago con mucho gusto, es mi pasión, creo en la democracia, he luchado toda mi vida por ella, pero mi mandato es hasta el 26, no habría manera de que se pudiera extender. Creo que le han informado mal al presidente de la República. Finalmente te pregunto, Edmundo Jacobo, estando ya tú fuera momentáneamente o a lo mejor permanentemente, de acuerdo con lo que decida finalmente la Suprema Corte de constitucionalidad o inconstitucionalidad de lo ocurrido y contenido en el Plan B, ¿quién se va a hacer cargo jurídicamente de plantar ante la Suprema Corte las controversias constitucionales, las impugnaciones, todos los amparos, en fin, todo lo que tiene que ver con este proceso de que va a canalizar inconformidad sin duda? Mira, Pepe, ya hoy en la mañana el instituto interpuso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del director jurídico del instituto, un recurso justamente por lo que hace a la separación del cargo de la Secretaría Ejecutiva, aduciendo que se está afectando la operación de la propia institución con una medida de esta naturaleza. Pero además, el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, convocó ya el día de hoy para que mañana sesione el Consejo General del Instituto para nombrar un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Eso sucederá el día de mañana y, según está previsto en los transitorios del Plan B, el próximo mayo, si no dictara alguna cosa distinta a la Suprema Corte, se tendría que nombrar ya el secretario ejecutivo con las características que define el Plan B, que, por cierto, reduce mucho las facultades del secretario ejecutivo, hace de la Secretaría Ejecutiva un órgano auxiliar del Consejo. En fin, eso es, desde mi punto de vista, muy grave, no por lo que hace a quien ocupe la Secretaría, sino porque está de una manera indebida mezclando las tareas del Consejo General con las tareas administrativas. Pero si quieres, en otra ocasión lo platicamos. Correcto. Entonces, está previsto ya que quien ocupe el cargo de la Secretaría, que mañana será nombrado de una manera temporal, pueda interponer los recursos ante la Suprema Corte, que ya están preparados. Nos venimos preparando desde el primer momento, estudiando a fondo la propuesta del Plan B. Nosotros sí la leímos, sí la estudiamos, sí la conocemos y tenemos todos los recursos legales para llevar los elementos a la Corte, haciendo ver la inconstitucionalidad y los riesgos para la democracia y la paz pública que el Plan B significa. En este momento, entonces, para concluir, la Suprema Corte es la que tiene la última palabra y la batalla legal pues ya ha comenzado en relación con el tema electoral. ¿Cómo vienen rápidamente, si me puedes explicar, cómo vienen los plazos? Sí, te decía, por lo que hace a mi persona, el diferendo que yo tengo, yo ya interpuse mis recursos y esperaría que la justicia federal me otorgue un amparo lo más pronto posible, porque eso tiene que ser expedito, o bien el Tribunal Electoral se pronuncie también a la brevedad por lo que hace a la Secretaría Ejecutiva. Ahora, por lo que hace a la controversia ante la Corte, eso sigue en otros plazos. Primero que nada, en el momento en que nosotros lo turnemos a la Suprema Corte, espero yo ser el secretario en ese momento para hacer ese papel. Si no, insisto, quien ocupe temporalmente mi cargo lo hará. Así fue mandatado por unanimidad por las y los consejeros del instituto, llevarán el recurso ante la Suprema Corte. Habrá que turnarlo a algún ministro. Lo más probable es que sea el mismo ministro que está viendo la primera parte del Plan A, del Plan B, perdón, que les explicaba, que es lo que tiene que ver con la reforma en materia de comunicación y se pudiera acumular. ¿Qué sucede en este momento? Nosotros estaríamos solicitando que se otorgara una suspensión en la aplicación de la ley en tanto los ministros estudian el fondo del asunto.
Eso puede llevar, el estudiar el fondo de una cuestión tan compleja como la que estamos platicando, puede llevar tiempo, Pepe, puede llevar semanas, meses, pero podría el ministro ponente dictar una suspensión en la aplicación de la ley, de manera tal que hasta que no se resuelva el fondo, no se aplicaría la misma y estaríamos con la antigua ley electoral. Y si llegamos al plazo del 2 de junio y esto sucede así, la organización de las elecciones del 24 se harían con las reglas que teníamos antes del plan B, Pepe. Pues te agradezco, Edmundo Jacobo. Ciertamente es un tema complicado, es un tema intenso, un tema técnico, pero de enorme importancia en términos de la democracia y ese llamado ciudadano concretado el pasado domingo, que se levantó la voz para llamar a la Suprema Corte a escuchar su obligación de defender la constitucionalidad de nuestros procesos democráticos que tanto han costado a los mexicanos a lo largo de tanto tiempo. Edmundo Jacobo, muchas gracias por recibir esta llamada. Tendremos oportunidad de estar cerca de ti ahora que no tienes chamba, momentáneamente. Pepe, con mucho gusto, siempre a tus órdenes. Un placer saludarte. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.